y la Policía Metropolitana intermedió con los tomistas que se encontraban a las puertas de la planta y finalmente los trabajadores pudieron ingresar. Ahora se va a iniciar una rueda de prensa con el director legal de Coca-Cola FEMSA, el doctor Rodrigo Anzola, quien va a explicar la posición de la empresa en torno a la situación que se presentó el día de hoy. Estamos al aire. Bueno, buenos días. Nuevamente bienvenidos a nuestras oficinas de Coca-Cola FEMSA. Y muchas gracias a todos los medios de comunicación que han atendido a nuestro llamado, que es el cuarto llamado que le hacemos este año para denunciar que nuevamente han secuestrado un grupo de ex concesionarios y exfleteros de la empresa, nuestras instalaciones, nuestras fábricas, nuestros centros de distribución, es decir, los centros de trabajo de los 8.000 venezolanos que hacemos vida en Coca-Cola FEMSA. Al día de hoy, y a partir de la madrugada de hoy, mejor dicho, han sido bloqueados 28 centros de distribución y nuestras 4 plantas o fábricas embotelladoras en todo el país, en donde se ha estado impidiendo el acceso a su lugar de trabajo a los 8.000 trabajadores de la empresa y donde de una manera absolutamente anárquica, violatoria del ordenamiento jurídico venezolano y violatoria de los derechos constitucionales de los trabajadores y de la empresa, se nos está impidiendo realizar nuestras actividades diarias. Como bien decía al comienzo, este no es un tema nuevo, que ha tenido en los últimos 2 años un recorrido importante dentro de distintas instituciones del país, como lo ha sido el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional y el propio Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Trabajo, y donde en cada uno de esos entes se ha pronunciado sobre la legalidad o ilegalidad de los reclamos de estas personas y donde cada uno de ellos, siguiendo el ordenamiento jurídico venezolano vigente, ha tomado decisiones a nuestro juicio trascendentales sobre este conflicto y no obstante ello tenemos y seguimos teniendo a un grupo minoritario de parlamentarios, 3 para ser específicos, que actúan a las espaldas del ordenamiento jurídico venezolano, actúan a las espaldas de los 8.000 trabajadores que trabajan para esta empresa, actúan a las espaldas del país y actúan a las espaldas de la institución para la cual supuestamente ellos trabajan, manteniendo una actitud absolutamente irracional, absolutamente ilegal. Y me refiero específicamente cuando hablo de que hemos tenido ya un largo transcurso de decisiones y de entes que han tratado nuestro asunto. Pues voy a hacerles un breve recorrido de lo que nosotros hemos querido para efectos gráficos, lo que ha sido la línea jurídica de nuestro problema, los actos inconstitucionales y ilegales que se han cumplido y cuál es la posición del alto gobierno. Y la línea jurídica es muy sencilla. Estas personas reclaman prestaciones sociales. La Ley Orgánica del Trabajo en Venezuela claramente establece que los reclamos de prestaciones sociales son vigentes durante el primer año después de terminada la vinculación con algún patrono. Y aquí estamos hablando de personas, como lo hemos denunciado en el pasado, de 15, 20 y 30 años de haberse desvinculado con esta empresa y que ahora mantienen estos reclamos, por supuesto, fuera del margen de la ley. Pero lo relevante a esto es que el 9 de junio de este año, el Tribunal Supremo de Justicia dictó un fallo, luego de casi año y medio en un proceso de mediación que tuvo 2 partes. Una primera parte que terminó de manera exitosa, con un número importante de casos que se cerraron y se lograron negociar, y luego un proceso largo de mediación tratando entre la empresa y los reclamantes de lograr una solución social o un acuerdo social, donde fue imposible tal cosa y donde el Tribunal Supremo de Justicia dejó muy claro cuáles eran los parámetros y cuáles eran los principios jurídicos que se tenían que respetar. Y ahí claramente establece el Tribunal Supremo de Justicia de que no hay derecho alguno que reclamar por parte de estas personas y que la figura de la cosa juzgada, es decir, todos los que ya hubiesen recibido transacción, hubiesen tenido sentencia en sus reclamos, o el principio de la prescripción en base a lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo vigente, pues hacían claramente viable la decisión que ellos dictaron, en la cual establece que no hay nada que reclamar a la compañía. Pero eso no termina allí. Este caso, como ustedes saben, se ha venido atendiendo en la Asamblea Nacional desde hace mucho tiempo, y la Asamblea Nacional también emite un reporte final a través de su Comisión Permanente de Desarrollo Social, donde los parlamentarios que la conforman analizan el caso y llegan a la conclusión de que no hay derecho legal que reclamar, de que la única solución viable es una solución social y apuestan a que esa sea la solución entre las partes. No obstante,
no se llega a ningún acuerdo dentro del Parlamento. El Parlamento produce este informe en donde claramente establece de que estas personas no tienen ningún derecho que reclamar contra la compañía. Y ese reporte se produce el 30 de junio de este año, lo suscriben magistrados, diputados como el diputado Oscar Figuera, el diputado Osvaldo Vera, Francisco Torrealba, Malaquía Gil, el diputado José Mora, en nombre de la institución de la Asamblea Nacional, actuando dentro de la comisión que atiende los asuntos laborales del Parlamento venezolano. Y con ello cierran el caso. No obstante ello, pues como ustedes saben, hemos sido objeto de distintas acciones ilegales, bloqueos en octubre del 2006, febrero del 2008, abril del 2008, junio del 2008 y nuevamente ahora en octubre del 2008. Violando los derechos constitucionales a los 8.000 trabajadores activos de la empresa, violando los derechos constitucionales de los accionistas de esta empresa y además, por supuesto, haciendo caso omiso a la sentencia del Tribunal Supremo y caso omiso al pronunciamiento del Parlamento. Pero ustedes preguntarán, bueno, pero ¿por qué esto ocurre? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues tenemos a 3 diputadas, que son Iris Varela, Marcela Máspero y el diputado Reinaldo García, quienes han tenido la desfachatez y además la ocurrencia de generar un documento que ellos han autotitulado como salvoconducto de una comisión especial de la Asamblea Nacional, que para dichos efectos esa comisión especial no existe, en donde ellos en base al interés social y en la procura de los derechos que, como les acabo de explicar, han prescrito, de estos reclamantes exconcesionarios, pues ellos justifican la toma de las instalaciones de Coca-Cola FEMSA y le piden a las instituciones civiles y militares de Venezuela que apoyen el bloqueo a las instalaciones de Coca-Cola FEMSA en lo que ellos llaman una toma pacífica de la empresa. Pues una toma o un acto en donde se violen derechos, pues no tiene que ser violento para que sea ilegal. Y estas personas, más allá de que hayan usado o no la violencia, están violando los derechos de los trabajadores de la empresa y están violando, por supuesto, el ordenamiento jurídico del país. Lo que parece inconcebible es que, existiendo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, suscrita por la Sala Social, existiendo un pronunciamiento final de la Asamblea Nacional, suscrito por los diputados que acabo de mencionar, suscrito y es un pronunciamiento del ente que trata los asuntos laborales en el Parlamento venezolano, en donde la conclusión es que los reclamantes no tienen derechos a reclamar frente a la empresa y que la única solución posible es una solución social, la cual la empresa ha desarrollado, ha expuesto y ha planteado en distintos escenarios. No obstante, pues los reclamantes siguen sin aceptar. Pero... Vamos, amigos, a hacer una pausa, no se aparten.